El juramento de las Highlands. Un juramento eterno entre dos corazones. Anne y Aida. Resumen. Entre el honor y el deseo. Entre la guerra y el amor. Las Highlands escocesas son tierra de fieros guerreros, juramentos inquebrantables y rivalidades que trascienden generaciones. Isla Sinclair, la indómita heredera del clan Sinclair, creció desafiando las reglas impuestas por su linaje, forjando su propio destino con acero y coraje. Desde su juventud, su camino se entrelazó con el de Ewan Campbell, el hijo del líder del clan enemigo. Entre los dos nació una amistad secreta, frágil pero intensa, que se vio rota por una traición que selló su destino con odio y resentimiento. Años después, el eco de la guerra ha dejado cicatrices profundas en ambos clanes, y la única manera de evitar la destrucción total es un matrimonio pactado entre Isla y Ewan. Obligados a compartir un futuro incierto, la pasión y el rencor chocan con la misma intensidad. Mientras las sombras del pasado amenazan con separarlos una vez más, Isla deberá decidir si cederá ante el orgullo y la venganza o si se atreverá a abrazar un amor que nunca llegó a extinguirse. Cuando todo lo que han conocido es la guerra, ¿serán capaces de encontrar la paz en los brazos del otro? Epígrafe. Escocia es un poema que el viento ha escrito en las montañas. Anónimo. El amor no se encuentra en el mercado, ni se compra con oro. Proverbio escocés. Prólogo. Castillo de Dunberloch, 11 de noviembre de 1634. Aquel día de noviembre amaneció lluvioso. El invierno se acercaba, y pronto ya no podría cabalgar hasta aquel lugar especial donde siempre se encontraba con quien consideraba su gran amigo del alma. Sin embargo, en su joven corazón latían sentimientos que aún no sabía nombrar, pues nadie le había explicado jamás lo que significaba amar de verdad. El viento frío le rozaba las mejillas sonrosadas mientras cerraba los ojos y disfrutaba de la humedad que traía la fina llovizna. Isla Sinclair, única hija del líder del clan Sinclair en las tierras altas de Escocia, cabalgaba a toda velocidad hacia otra de sus innumerables citas secretas con Ewan Campbell, su amigo de la infancia. Ewan era hijo de Angus Campbell, el mayor enemigo de Robert Sinclair, padre de Isla. Años atrás, ambos líderes habían sido aliados inseparables, hasta que un malentendido los convirtió en rivales acérrimos. La enemistad se había arraigado con el tiempo, alimentada por disputas territoriales y antiguos rencores. Pero ni la discordia entre sus clanes ni la voluntad de sus familias había podido romper el lazo que Isla y Ewan habían forjado desde niños. Durante años, se habían encontrado en secreto a orillas de un pequeño estanque, un punto intermedio entre sus tierras. Aquel día de noviembre, Isla había decidido ir una vez más, consciente de que el invierno pronto haría imposible su travesía. Su cabello, siempre suelto y rebelde, se agitaba con el viento y comenzaba a humedecerse con la lluvia. No le importaba. Desde niña, se había negado a seguir las expectativas impuestas sobre ella. Mientras otras muchachas de su edad se preparaban para el matrimonio y la crianza de hijos, ella había forjado su propio camino, guiada por el ejemplo de su padre. Desde su habitación en la fortaleza Sinclair, Isla lo había observado entrenar con sus hombres, y desde muy pequeña había decidido que sería una guerrera como él. Se convirtió en una experta con la espada y, sobre todo, en una arquera temible, con una puntería envidiada por todo su clan. Sonrió mientras espoleaba su caballo para ir más rápido, sintiendo la adrenalina recorrer sus venas. A solo medio kilómetro de su destino, la impaciencia comenzó a mezclarse con una extraña inquietud. No comprendía por qué se sentía tan nerviosa. Siempre disfrutaba de la compañía de Ewan, pero últimamente, cada despedida se le hacía más difícil, como si algo dentro de ella se resistiera a dejarlo. Cuando por fin divisó el estanque, su corazón latió con fuerza.
El murmullo del agua cayendo por la pequeña cascada llenaba el aire. Su sonrisa se ensanchó mientras intentaba grabar en su memoria cada detalle del paisaje. El suelo cubierto de verde se extendía bajo las patas de su caballo, y el denso bosque que rodeaba el claro filtraba la escasa luz del día, sumiendo el lugar en una penumbra acogedora. El canto de los pájaros parecía darle la bienvenida, como tantas otras veces a lo largo de los años. A unos metros de la orilla, Isla desmontó con agilidad y decidió recorrer el tramo final a pie, disfrutando de la tranquilidad del momento. Ató su caballo a un árbol y se acercó al agua, donde se arrodilló sobre una roca para contemplar su reflejo en la superficie cristalina. Sabía que aquella sería una de las últimas visitas antes de que el invierno hiciera imposible regresar. Quizá por eso, sin comprender bien la razón, aquella mañana había dedicado más tiempo a arreglarse para el encuentro. No imaginaba que aquel día marcaría el inicio de un destino que no podría cambiar. Encuentro en el bosque. Mi amor es como una rosa roja, recién brotada en junio. Robert Burns había llegado antes que Iwan, pero su reflejo en el agua le devolvía la misma imagen de siempre. Su cabello castaño y ondulado comenzaba a encresparse por la humedad de la lluvia. Su rostro, fino y ovalado, aparentaba una calma que en realidad no sentía. Su ropa estaba húmeda y algo desordenada por la intensa cabalgata a la que había sometido al caballo. Isla se quedó unos segundos observando su propia imagen con atención. Su padre siempre le había dicho que había heredado la belleza de su madre, quien murió al darla a luz. Desde pequeña, los hijos de los nobles y guerreros del castillo habían mostrado cierto interés en ella, pero Isla nunca comprendió la fascinación que despertaba. A sus 16 años, apenas se había preocupado por su aspecto, y mucho menos entendía por qué en ese preciso instante sentía la necesidad de analizarse con más detenimiento. Sus ojos, de un azul profundo y poco común entre las mujeres que conocía, contrastaban con las pecas que cubrían su nariz recta y sus mejillas pálidas, ahora sonrojadas por el frío. Su cuello era largo y elegante, oculto en parte por el grueso vestido de lana y el chal verde oscuro bordado con flores plateadas que había elegido para la ocasión. Por primera vez en mucho tiempo, lamentó no haber llevado los pantalones con los que solía cabalgar, a pesar de los gritos de sus cuidadoras, quienes insistían en que solo los hombres debían vestir de esa manera. Suspiró y se alejó del agua, tomando asiento en una de las rocas que bordeaban el estanque. Sabía que Iwan no tardaría en llegar, así que se dedicó a observar la cascada con detenimiento. Desde que descubrió ese lugar, se había enamorado de él. La vegetación espesa lo protegía de miradas indiscretas, y allí se sentía a salvo, lejos del conflicto que separaba a su familia de los Campbell. No quería imaginar lo que su padre haría si alguna vez descubría su amistad con Iwan. Había crecido escuchando historias terribles sobre los Campbell, en especial sobre Angus, su líder y padre de Iwan. Sin embargo, Isla sabía que el joven a quien esperaba impaciente era diferente a todo lo que le habían contado. Siempre la había tratado con respeto, como a una igual. A veces temía que la viera como a una hermana, pero en otras ocasiones, su pulso se aceleraba sin razón cuando pensaba en él. Frunció el ceño ante aquel pensamiento. ¿Qué sentía realmente por Iwan? Su imagen apareció con nitidez en su mente. Un joven de rasgos marcados, demasiado varonil para sus 17 años. Su entrenamiento como guerrero había endurecido sus músculos, haciéndolos visibles incluso bajo la ropa. Isla sintió un repentino deseo de tocar su brazo y comprobar la fuerza que ocultaban. Sacudió la cabeza, avergonzada por sus propios pensamientos. ¿Acaso eso era amor?
¿O simplemente era una joven demasiado atrevida que solo deseaba jugar con él en la hierba que rodeaba aquel estanque? Tomó una bocanada de aire frío e intentó calmar el calor que de repente subió por su pecho. Se inclinó hacia adelante, estirando la mano para rozar la superficie del agua y despejar su mente. Sin embargo, antes de que sus dedos tocaran el agua, sintió el filo helado de una espada contra su cuello. Su corazón dio un vuelco. Cerró los ojos por un segundo, obligándose a pensar con rapidez en una forma de escapar sin salir herida. Maldijo su distracción. Había bajado la guardia en un lugar donde, a pesar de sentirse segura, nunca lo estaba del todo. Una voz masculina y profunda rompió el silencio antes de que pudiera reaccionar. Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? Isla sintió la presión de la hoja contra su piel. Una joven como tú no debería andar sola en medio del bosque. Continuó la voz con tono burlón. Podrías encontrarte con algún maleante que hiciera daño a ese bonito rostro. Apretó los labios. Odiaba que la consideraran débil solo por ser mujer. Y tú, caballero, no deberías subestimar el poder de una dama. Respondió en un tono afilado. Con rapidez, deslizó la mano hasta el puñal que escondía en su chal y giró sobre sus talones, apartándose de la espada de su atacante. Se lanzó contra él con agilidad, pero su oponente era tan hábil como ella. Una dama no debería manejar un puñal así. Se burló él con una sonrisa ladina. Podría lastimarse. Eres un... Isla no terminó la frase. Se abalanzó sobre él con todo su cuerpo, intentando derribarlo en la hierba. En su mente resonaban las enseñanzas de su padre. Nunca pelees con el corazón, sino con la cabeza. Si te dejas llevar por la emoción, perderás. Pero en aquel momento, cegada por la furia de ser subestimada, olvidó la advertencia. No calculó bien la fuerza de los brazos de su atacante, y en cuestión de segundos, Isla acabó tumbada en la hierba, atrapada bajo el peso del joven, con sus muñecas sujetas por encima de su cabeza. «Suéltame», exclamó, forcejeando. Su oponente sonrió, y la luz que se filtraba entre los árboles iluminó su rostro, haciendo que Isla se quedara inmóvil. Iwan. Su sonrisa se ensanchó al ver que ella dejaba de resistirse. «Peleas mejor que cualquier mujer que haya conocido», comentó con diversión. «Pero si no controlas tu furia, tu oponente te vencerá». Antes de que Isla pudiera responder, Iwan había emergido de entre los árboles. El desconocido, que había sido el primero en atacarla, levantó la vista, y al reconocer al hombre, aflojó su agarre de inmediato. Se puso de pie apresuradamente, le dedicó una breve inclinación de cabeza en señal de disculpa, y, sin más, desapareció entre la espesura del bosque. Iwan dio un paso más cerca, acercando su rostro al de ella. Isla sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Por un momento, pensó que la besaría. Su corazón latía con fuerza. Pero, en lugar de eso, Iwan depositó un beso en su frente, como tantas otras veces. La desilusión se clavó en su pecho como una daga. Cada vez que él hacía eso, Isla deseaba que sus labios rozaran los suyos. Pero ese día, sintió algo más. Una punzada de dolor y rabia. Iwan se incorporó y le ofreció la mano para ayudarla a levantarse, pero ella la rechazó y se puso de pie por sí misma. Lo observó con detenimiento. Se veía especialmente atractivo ese día. Su cabello rubio estaba recogido en una baja coleta, lo que acentuaba sus facciones definidas. Sus ojos azul intenso brillaban con picardía. Su nariz recta y sus labios curvados en una sonrisa arrogante le daban un aire irresistible. Un rastro de barba cubría su mandíbula, haciéndolo parecer mayor. Isla recorrió con la vista la línea de su cuello y la fuerza de sus brazos.
y sintió un deseo arrollador de besarlo. ¿Qué sucede?, preguntó Iwan, interrumpiendo sus pensamientos. Ella se sobresaltó. No se había dado cuenta de que él la observaba mientras lo analizaba detenidamente. «¿Puedo saber en qué piensas?» «En nada», se apresuró a decir, desviando la mirada hacia la cascada. «Tu expresión ha cambiado», insistió él. «¿Otra vez es por tu padre?» Isla negó con la cabeza en silencio. Iwan sabía todo sobre la tensa relación con su padre y su insistencia en que nunca se alejara. Sin escolta. «El invierno llegará pronto», dijo ella en voz baja, «y tendremos que esperar hasta la primavera para vernos de nuevo. Estos meses pasarán rápido». Intentó animarla. «Si quieres, puedo escribirte cada semana». Isla sonrió levemente, aunque en su corazón temía que no fuera tan sencillo. Isla sacudió la cabeza con pesadumbre. Estaba segura de que, tarde o temprano, alguien del clan descubriría su amistad con Iwan, y no quería enfrentarse a su padre por ello. Además, estaba convencida de que terminaría confinada en el castillo, sin posibilidad alguna de volver a verlo. «Es mejor dejarlo así», suspiró. «De todas formas, mi padre está tan obsesionado con proteger la tiara de oro de la familia que, probablemente ni siquiera notaría mi presencia o ausencia». Iwan frunció el ceño y esbozó una leve sonrisa. «¿La tiara de oro? ¿A qué te refieres?», preguntó con genuino interés. «Mi padre está convencido de que algún enemigo del clan quiere robar la tiara de oro de nuestros ancestros. Para él tiene un valor sentimental incalculable, y en el mercado sería impagable. Al parecer, uno de sus informantes le advirtió que un clan estaba interesado en ella y, al negarse a venderla, teme que intenten arrebatársela. ¿Y por eso quiere protegerla?». «Sí», respondió Isla con inocencia. «La ha llevado a la casa que perteneció a sus antepasados, cerca de la costa. Dice que allí estará más segura que en el castillo». «Bueno, si está concentrado en eso, al menos te deja libertad de movimiento», comentó Iwan con un tono más relajado, aunque sus ojos seguían fijos en los de ella, como si buscara algo más allá de las palabras. Isla asintió y le dedicó una sonrisa cálida, agradecida por su presencia. Sin embargo, no eran los únicos que sonreían en aquel instante. Muy cerca de allí, oculto entre los árboles y envuelto en las sombras de una capa negra, un espía escuchaba atentamente cada palabra. Como lo había hecho durante semanas, se mantenía al acecho, esperando captar la información que Isla acababa de revelar sin darse cuenta. Sus ojos brillaron al oír el nombre de la joya y la mención de su paradero. Por fin tenía lo que buscaba. Con pasos tan silenciosos como el viento entre la maleza, se retiró sin ser visto, dejando a los jóvenes solos una vez más. Se relamió los labios con satisfacción, sabiendo que su padre cumpliría la recompensa prometida si lograba confirmar el escondite de aquella joya tan codiciada. El juego había comenzado. Una semana después, Isla despertó impaciente por volver a ver a Iwan. Su último encuentro había sido demasiado breve para su gusto, ya que la lluvia los había obligado a despedirse antes de lo previsto, con la promesa de verse nuevamente antes de que el frío invernal se instalara definitivamente. Como siempre, se esmeró en su apariencia, deseando que Iwan la viera como la mujer en la que se estaba convirtiendo. Por ello, escogió uno de sus mejores vestidos. No le gustaba montar a caballo con falda, pues la tela se enredaba en sus piernas y dificultaba el manejo de las riendas. No obstante, consideró que esa era una ocasión especial, así que escogió un vestido de terciopelo verde con ribetes plateados que realzaba sus curvas y acentuaba la plenitud de su pecho con un corpiño en el que estaba bordado con maestría el emblema de su clan.
Las mangas se ensanchaban en los antebrazos, y en el borde de la tela lucía bordado un hermoso cardo escocés. Al terminar de vestirse, se contempló en el espejo junto a la puerta y sonrió. Anhelaba que Iwan dejara de verla solo como una amiga y, por fin, posara sus labios sobre los suyos. Su estómago se encogió ante la expectativa de aquel encuentro, y para calmar los nervios, buscó la daga que siempre la acompañaba cuando salía del castillo. Fue entonces cuando notó el alboroto que reinaba en la fortaleza. Había estado tan absorta en sus pensamientos que no se había percatado del bullicio. Frunció el ceño y salió presurosa de su habitación. El pasillo estaba sumido en una penumbra rota apenas por unas cuantas antorchas. Desde allí, alcanzó a oír la voz de su padre dando órdenes mientras los hombres del clan se reunían en el patio. Isla descendió la escalera de piedra tan rápido que casi tropieza. Por un instante, temió que estuvieran siendo atacados por algún clan enemigo, pero la verdad que la aguardaba era aún peor. Cuando su padre la vio bajar, la esperó al pie de la escalera y, sin darle tiempo a preguntar nada, la tomó del brazo y la llevó aparte, lejos de los sirvientes y guerreros que aguardaban en la entrada. El rostro de Robert reflejaba una preocupación profunda, y ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué ocurre, padre?», preguntó, temerosa. «Isla, ¿le has contado a alguien que sacamos la tiara de oro del castillo?». El corazón de la joven comenzó a latir con violencia. Un nudo le oprimió la garganta y las piernas le temblaron. Contempló a su padre por lo que le parecieron siglos mientras intentaba encontrar una respuesta convincente. Robert siempre había sido un hombre imponente, pero los últimos meses su salud se había deteriorado y ahora parecía mucho mayor de lo que realmente era. Aún así, conservaba parte de la gallardía que lo había caracterizado en su juventud, cuando todas las mujeres del clan posaban sus ojos en él. Su cabello gris mostraba aún mechones castaños y sus ojos, de un marrón profundo, reflejaban la angustia por la tiara de oro que durante media vida había protegido de aquellos que deseaban arrebatársela. Ese día, Robert parecía haber envejecido 20 años. «Hija», la llamó, sacándola de su ensimismamiento. «Lo siento, padre», dijo, con la voz apenas audible. «Jamás he hablado con nadie sobre la tiara de oro, ni mucho menos sobre su paradero». Robert soltó su brazo con un gesto de decepción. Por un instante, había esperado que su hija le diera un nombre al que aferrarse para recuperar su tesoro, pero eran demasiados los clanes con los que había tenido disputas como para declararles la guerra a todos. «Está bien, hija», murmuró, sin convicción. «¿Puedo ayudar en algo?», se ofreció ella. «Puedo acompañarte. Sabes que cabalgo mejor que muchos de tus hombres». «De ninguna manera», bramó Robert, llamando la atención de los presentes. «Ya he perdido la tiara de oro de mis ancestros. No voy a perderte a ti también». «Pero, padre, no hay más que hablar, Isla», la interrumpió con severidad. «Quédate aquí. No quiero que salgas del castillo hoy». Isla apretó los puños con impotencia. El nudo en su garganta se hizo más grande, y estuvo a punto de derramar lágrimas allí, en medio del salón. Pero no lloraba solo por la tiara de oro ni por la orden de su padre, sino porque el único en quien había confiado la había traicionado. Iwan. Solo él conocía el paradero de la tiara de oro. Se lo había contado la semana anterior, y no había hablado con nadie más. No podía haber otro culpable. Durante un instante, estuvo a punto de revelar la verdad a su padre, de acusar a Iwan para que declararan la guerra a su clan. Pero prefirió encargarse del asunto por sí misma. Se cambió rápidamente por un atuendo de montar. Aguardó con paciencia hasta que su padre y sus hombres partieron en busca de respuestas y, cuando quedó sola,
ensilló su caballo en silencio. 1 hora. Ese fue el tiempo que pasó sumida en sus pensamientos, tratando de convencerse de que todo era un error. Pero el dolor en su pecho era real. Con lágrimas rodando por sus mejillas, espoleó a su caballo con furia. Sin importarle que los sirvientes la vieran partir, se dirigió hacia el norte, al lugar donde tantas veces había sido feliz y que, ahora, deseaba olvidar para siempre. Isla cabalgaba con furia. Iwan espoleó su caballo como nunca antes, aunque las lágrimas le nublaban la vista y apenas distinguía el camino frente a él. Sin embargo, el animal parecía conocer su destino mejor que su jinete. La distancia entre el castillo y la poza se alargaba con cada latido de su corazón, hasta que por un momento temió no llegar nunca. Pero cuando finalmente cruzó el linde del bosque, no redujo la velocidad. Las ramas de los árboles arañaban su piel y desgarraban su vestido, aunque apenas lo notaba. Solo podía sentir la rabia ardiendo en su pecho, una llama avivada por la traición de Iwan. Los latidos en sus sienes se intensificaron cuando divisó la poza y, con ella, la silueta de Iwan. Él ya estaba allí, esperándola. Al escuchar el galope del caballo, se volvió y le dedicó una de sus mejores sonrisas, ajeno a la tormenta que se avecinaba. La sola visión de su sonrisa hizo que la sangre de Isla hirviera aún más. ¿Cómo osaba mostrarse tan tranquilo? ¿Era todo una burla? Sin molestarse en atar su montura, saltó del caballo y avanzó hacia él con pasos resueltos. Iwan había estado aguardándola con impaciencia y su sonrisa se desvaneció en cuanto vio el fulgor de ira en sus ojos. Frunció el ceño, desconcertado, y alzó una mano en señal de calma. Isla, ¿qué sucede? No tuvo oportunidad de terminar la pregunta. El puño de la joven impactó con fuerza contra su rostro, partiéndole el labio. Tal era su furia que ni siquiera sintió el dolor en los nudillos. «Eres un traidor, igual que tu padre», gritó, con la voz quebrada por la rabia y las lágrimas que, a pesar suyo, se deslizaban por sus mejillas. Se apresuró a apartarlas con la manga, negándose a mostrar debilidad ante él. No quería que viera cuánto la hería su traición. Iwan se llevó la mano al labio sangrante y la miró con incredulidad. «¿De qué demonios estás hablando, Isla? Tú le hablaste a tu padre de la joya de mi familia». Volvió a alzar el puño, dispuesta a golpearlo otra vez. Pero esta vez él lo anticipó. Se apartó justo a tiempo y atrapó su muñeca con firmeza, atrayéndola contra su pecho. «No sé de qué me acusas», dijo con voz tensa, sujetándola con fuerza mientras ella forcejeaba ferozmente por liberarse. «¿Por qué habría de traicionar un secreto que ni siquiera me pertenece?» Isla le dio un rodillazo. Pero él apenas se inmutó. «No te atrevas a hacerte el inocente. Tu padre siempre ha odiado al mío. ¿Cómo puedes preguntar algo tan absurdo?» Iwan apretó los dientes al escuchar sus palabras y, con un suspiro, las soltó. «Pensé que me conocías mejor», susurró con amargura. «Eso creía», replicó ella, con el dedo índice acusador apuntándolo. «Pero nadie más sabía sobre las joyas. ¿Y eso me convierte en culpable?», replicó él, su paciencia agotándose. «Tal vez deberías preguntarte si puedes confiar en quienes te rodean». Isla sintió que la rabia le nublaba el juicio. «No, el error fue mío. Debí haber escogido mejor mis amistades». Los ojos de Iwan destellaron con algo indescifrable. «Sí, quizás debiste pensarlo antes», murmuró con frialdad. El tono en su voz la hizo estremecer. «Entonces lo admites», exclamó ella, sintiendo su mundo derrumbarse. Él se encogió de hombros con indiferencia. «Piensa lo que quieras, Lady Sinclair. Ya me has condenado». Se giró para montar su caballo. No deseaba seguir discutiendo.
Necesitaba alejarse de allí antes de decir algo de lo que pudiera arrepentirse. Pero Isla no podía dejarlo ir. No podía permitir que su traición quedara impune. La rabia la consumía, pero bajo ella, algo más profundo y devastador la oprimía. El dolor de darse cuenta de que lo amaba más de lo que jamás había admitido. Y que ahora lo había perdido. Sin pensar, corrió tras él y le asestó un golpe en el costado. Iwan giró con una maldición, pero no fue lo suficientemente rápido para esquivar su siguiente ataque. Un puñetazo dirigido a su entrepierna. Con un gruñido de dolor, se protegió y se alejó un paso, negándose a contraatacar. Sabía que, si lo hacía, podría lastimarla de verdad. «Basta, Isla», bramó, atrapando su muñeca antes de que pudiera golpearlo de nuevo. Con un giro, la derribó con suavidad, inmovilizándola bajo su peso. «¿Qué demonios crees que estás haciendo? No quiero hacerte daño. Deberías haberlo pensado antes de traicionarme», le espetó, forcejeando debajo de él. Nadie se burla de los Sinclair y queda impune. Con un movimiento certero, Isla le propinó un cabezazo en la nariz. Iwan soltó un gruñido al sentir la sangre caliente correrle por el rostro, pero antes de que pudiera reaccionar, ella le asestó un golpe final en la sien. La fuerza del impacto lo hizo perder el conocimiento. La joven jadeó con acento agudo, con las manos temblorosas, y lo miró caer sobre la hierba. Ahí, ante ella, yacía el único hombre al que había amado, el mismo que, en su ingenuidad, había creído que la amaría de vuelta. Una punzada de angustia le recorrió el pecho, más intensa que cualquier herida física. No quería hacerle daño, pero su orgullo se lo exigía. Sin embargo, aunque todo en ella clamaba venganza, no podía entregarlo. Si confesaba a su padre que Iwan Campbell había sido el responsable, lo condenaría a muerte. Y no estaba dispuesta a verlo morir. Con un suspiro tembloroso, desenvainó el pequeño puñal que siempre llevaba consigo y se acercó al cuerpo inerte de Iwan. Le dio una leve patada en el hombro para asegurarse de que seguía inconsciente. Isla respiraba con dificultad. La rabia aún le latía en el pecho, pero al ver a Iwan tendido en el suelo, su cuerpo vencido entre los matorrales, sintió una punzada de incertidumbre. La sangre que manaba de la herida en su sien se deslizaba lentamente por su mejilla, oscura en la luz menguante. El golpe que le había propinado con la empuñadura de su daga había sido certero, dejándolo inconsciente. No era lo que había planeado, pero en su ira apenas había pensado en la fuerza de su brazo. Se inclinó ligeramente sobre él, observando su respiración pausada. Estaba vivo. Su mirada descendió hasta la fina herida en su rostro. Un corte pequeño, pero lo bastante profundo como para dejar una cicatriz que lo acompañaría toda su vida. Se quedó mirándolo por un instante que se hizo demasiado largo. Parte de ella deseaba despertarlo, enfrentarlo una vez más, asegurarse de que entendiera cuánto la había herido. Pero no lo hizo. Isla se obligó a apartar la vista y se irguió, limpiando con furia las lágrimas de sus mejillas. No podía permitirse flaquear. No ahora. Se dirigió a su caballo y montó con decisión. Antes de marcharse, volvió la vista una última vez hacia el cuerpo inmóvil de Iwan. El rencor le endureció el corazón. Algún día se vengaría por completo, pero no hoy. Adiós, Iwan, susurró, su voz cargada de un resentimiento que le pesaba en el alma. El viento frío de la noche se arremolinó entre los árboles mientras Isla espoleaba a su caballo, y se alejaba sin mirar atrás. Isla y el amor no correspondido. Desde que tenía memoria, Isla había sentido que su amor por Iwan era como el agua de un arroyo. En invierno, siempre en movimiento,
siempre renovándose, pero condenado a chocar contra la misma orilla sin ser absorbido. Se preguntaba si amar a alguien que no podía amarla de vuelta era una maldición o una prueba. El amor, le habían dicho, debía ser correspondido para ser real. Y sin embargo, el suyo existía aunque no fuera recibido. Seguía latiendo en su pecho, en sus pensamientos, en los silencios que llenaban los espacios entre ellos. No podía obligarlo a verla, a sentir lo que ella sentía, pero tampoco podía dejar de amarlo. ¿Era amor entonces o era solo una llamada desesperada a ser amada? Había dolor en ello, un dolor precioso como el filo de una espada bien forjada. Amar sin recibir amor era como sembrar en tierra estéril, esperando que algún día floreciera algo donde todo parecía árido. Pero el amor verdadero, pensaba Isla, tal vez no dependía de ser correspondido, sino de la capacidad de amar a pesar de todo. Y aún así, en sus noches más solitarias, se preguntaba cuánto más podría soportar sin quebrarse. Capítulo 1. Tierras Sinclair. 11 de mayo de 1644. Pese a haber jurado nunca volver a pisar aquel paraje que tantos recuerdos le traía, Isla regresó tras casi 4 años al lugar donde todo había terminado con Iwan. 4 años cargados de amargura, en los que incluso su padre había notado cómo el brillo de su hija se apagaba día tras día. Robert, sin embargo, atribuía aquel comportamiento a la desaparición de la tiara de oro de su familia, un misterio que seguía sin resolverse. Durante todo ese tiempo, Isla había debatido consigo misma si debía volver a ese rincón que albergaba algunos de sus recuerdos más felices, pero también la herida más profunda de todas, la traición de Iwan. Su padre no había dejado de buscar al culpable del robo, pero nunca halló respuestas. Isla, en cambio, sabía la verdad, aunque nunca se atrevió a confesarla. Y allí estaba, en ese claro bañado por el sol de mayo, creyendo ingenuamente que enfrentarse a aquel lugar la libraría de las sombras que la perseguían noche tras noche. Pero al contrario, el peso de los recuerdos la envolvía con más fuerza. Por más que intentara desterrar el rostro de Iwan de su memoria, por más que se esforzara en olvidar su voz o el aroma de su piel, todo volvía con una intensidad sofocante. Durante esos años, su carácter se había endurecido tanto como el acero con el que entrenaba a diario. La joven que solía recorrer los pasillos del castillo tarareando melodías y reía con desenfado en los festejos del clan, ahora se mostraba distante, sombría, rebelde incluso. Apenas dirigía unas pocas palabras a su padre o a los sirvientes, y su vestimenta, antes impecable, solía lucir descuidada. La determinación con la que había intensificado su entrenamiento con la espada desconcertaba a Robert, quien lo atribuía a su deseo de recuperar la tiara robada. No podía imaginar que la verdadera razón de ese afán era mucho más personal, mucho más dolorosa. Un suspiro escapó de sus labios al recordar la creciente fragilidad de su padre. Robert, un hombre fuerte que jamás mostraba debilidad, llevaba meses aquejado de un frío extraño que no lograba sacudirse. Isla apartó esos pensamientos y volvió la vista a su alrededor, tratando de reencontrarse con la belleza del paisaje. Pero cada rincón traía consigo un eco del pasado. Sus ojos se posaron en el punto exacto donde había visto a Iwan por última vez y, por un instante, le pareció que la hierba aún guardaba rastros de su sangre. Un escalofrío la recorrió, seguido por una lágrima que resbaló silenciosa por su mejilla. Se dijo a sí misma, como tantas otras veces, que odiaba a Iwan más que a cualquier enemigo del clan, que algún día lo encontraría de nuevo y saldarían cuentas. Su odio era su escudo, su motor. En sus pesadillas, siempre lo veía aparecer frente a ella, y en cada sueño luchaban hasta la muerte.
pero siempre despertaba antes de conocer el desenlace. El sol descendía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos. La noche caía lentamente, y el estanque estaba lejos del castillo, pero no le importó. Nada le importaba ya. Su vida se centraba en afilar su destreza con la espada, en convertirse en la líder más fuerte que su clan jamás hubiera tenido. No había espacio para sentimientos, y mucho menos para el matrimonio. Había rechazado sin dudar todas las propuestas que su padre le presentó, incluso aquellas que le garantizarían alianzas ventajosas. No deseaba un esposo, no quería hijos. Las mujeres del clan la miraban con admiración y envidia, pues Isla encarnaba el coraje que muchas anhelaban tener. Se levantó del peñasco donde había estado sentada y estiró sus músculos entumecidos, dejando que el sonido de la cascada la envolviera. Fue entonces cuando un crujido de ramas la hizo girarse bruscamente. Su mano voló hacia el arco que llevaba colgado a la espalda, tensando la cuerda con la rapidez del instinto. Aguantó la respiración, alerta a cualquier movimiento. El sigilo con el que se acercaba el desconocido le indicó que no era un simple viajero. El corazón le latía con fuerza. ¿Quién más, aparte de Iwan, podía conocer aquel lugar? Por un breve instante, un temblor recorrió sus piernas al pensar que quizás era él, que tal vez había vuelto. Pero se obligó a contenerse. No, no podía ser él. No después de tanto tiempo. Mantuvo la flecha lista, apuntando al punto exacto de donde provenían los sonidos. Contuvo el aliento, y entonces, de entre los arbustos, emergió un rostro sonrojado y asustado. Era Moira, una de las jóvenes del castillo. Isla bajó el arco de inmediato. La mirada de la muchacha reflejaba puro terror al ver que su futura líder había estado a punto de dispararle. Isla respiró hondo, tratando de disipar el temblor en sus manos y forzó una sonrisa. «Por Dios, Moira», exclamó con la voz aún temblorosa. «Me has dado un susto de muerte». Por un instante, Isla sintió una leve decepción al descubrir que se trataba de alguien del castillo. Sin embargo, desechó de inmediato aquel pensamiento y esbozó una sonrisa a la joven. «¿Cómo supiste que estaba aquí?» Moira se encogió de hombros y un leve rubor coloreó sus mejillas. «Hace años me contaste que habías descubierto un lugar hermoso. Hoy tuve el presentimiento de que te encontraría aquí, mi señora». Isla relajó la postura al instante. Sonrió ante aquellas últimas palabras y se acercó para posar una mano sobre el hombro de la muchacha. «Moira, sabes que no me gusta que me llamen así. Soy Isla». La joven sirvienta bajó la mirada y asintió con timidez. Su señora siempre le había pedido que la tratara por su nombre, pero jamás había logrado hacerlo. Su madre le había inculcado desde niña el respeto absoluto hacia los líderes del clan. «Ahora dime qué sucede», pidió Isla con amabilidad. «No creo que hayas tomado prestado un caballo y cabalgado hasta aquí por un capricho». Moira levantó la vista y carraspeó. Su padre me ha pedido que la busque. Necesita hablar con usted». «Contigo». Isla asintió, aunque algo en su interior le advirtió que debía tratarse de un asunto grave para que su padre la mandara llamar con tanta urgencia. «Está bien, volvamos». El trayecto de regreso se hizo eterno. Aunque intentó mantener una aparente calma ante Moira, Isla iba inquieta. Su padre solía tratar los asuntos importantes durante las comidas, pero cuando algo concerniente al clan requería absoluta discreción, la llamaba a su despacho. Cuando al fin cruzó los muros de Dunberlock Castle, apenas esperó a que su caballo se detuviera por completo antes de desmontar con agilidad y despedirse con un gesto rápido de Moira. Sin perder un instante,
Se dirigió a la torre oeste, donde se encontraba la oficina de su padre, justo junto a la pequeña capilla familiar en la que cada semana celebraban misa con el párroco de un pueblo cercano. El despacho era una estancia rectangular con 3 de sus paredes cubiertas de imponentes estanterías repletas de libros antiguos. En la pared frontal ardía una chimenea de piedra que rara vez se apagaba, pues Robert pedía que se mantuviera encendida siempre, especialmente desde que su salud había comenzado a deteriorarse. Sobre la repisa colgaba un escudo con el emblema del clan, una cabeza de toro flanqueada por 2 estandartes. Mientras se aproximaba a la puerta, Isla pudo imaginar a su padre sentado tras el enorme escritorio, sosteniendo una taza de té caliente y observando las llamas con la expresión reflexiva que tanto lo caracterizaba. Pero cuando abrió la puerta tras escuchar su voz, su leve sonrisa desapareció de inmediato al ver el semblante de Robert. ¿Me llamabas, padre? Isla intentó acomodar sus ropas con discreción, alisándose el cabello enmarañado por el viento y sacudiendo las manchas de su vestimenta antes de que su padre pudiera notar su descuido. Hija, debemos hablar de un asunto de vital importancia. Un acceso de tos interrumpió sus palabras, y aunque Isla se inclinó instintivamente para ayudarlo, él alzó una mano en señal de que no lo hiciera. La joven permaneció en su sitio hasta que él le indicó que tomara asiento frente a su escritorio. Robert la miró con intensidad y, tras aclararse la garganta, sostuvo su mirada con firmeza. Durante toda su vida, se había esforzado en formar a Isla como una digna sucesora del clan. Y ahora que la tenía frente a él, fuerte y resuelta, supo que su hija estaba destinada a grandes cosas cuando llegara el momento de ocupar su lugar. Isla apenas podía procesar lo que su padre acababa de decirle. Aunque había cumplido los 20 años hacía unos meses, aún sentía que tenía mucho que aprender antes de estar lista para dirigir el clan. Sin embargo, Robert la miraba con la certeza de quien había tomado una decisión inquebrantable. «Es preocupante, padre», dijo finalmente, sintiendo un nudo en el estómago. Robert suspiró y fijó la mirada en el fuego que ardía en la chimenea. «Hija, sabes que llevo tiempo luchando contra este resfriado que no acaba de ceder». Isla asintió con gesto serio. «Lo que no sabes es que he estado empeorando durante semanas». La joven frunció el ceño. «¿Cómo dices, padre? Pero estos días te he visto entrenando con los hombres en el patio. Creí que te encontrabas mejor». Robert sonrió con tristeza. «No quería preocupar a mis hombres. Ni a ti. Pero me estoy muriendo, Isla. Me queda poco tiempo». El corazón de la joven pareció detenerse. Durante unos segundos, el mundo entero dejó de girar. Sintió cómo sus defensas, aquellas que había construido a lo largo de los años para no mostrar debilidad, se resquebrajaban con solo esas palabras. «¿Morir? No. No puedes morir, padre», murmuró con la voz temblorosa. «Aún eres joven. El sanador del castillo me lo ha confirmado, hija. Buscaremos otro, padre», dijo desesperada. «No puedes irte todavía». Pero Isla ya no pudo contenerse. Las lágrimas escaparon de sus ojos sin control. La idea de quedarse sola a tan corta edad, con toda la responsabilidad del clan sobre sus hombros, la ahogaba. «Tiene que ser un error», susurró. Robert negó con la cabeza con paciencia infinita. «Si existiera la más mínima posibilidad de curarme, ya la habría encontrado. Pero cada día que pasa me siento más débil. No resistiré mucho más como jefe del clan». «Al diablo con el liderazgo del clan, padre», exclamó Isla, poniéndose de pie de golpe. «Lo importante eres tú». Robert la miró con ternura, aunque su expresión no dejó espacio para la duda. «No, hija, por encima de mí está el clan, al que he dedicado mi vida. Y ahora es momento de asegurar su futuro».
Isla sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Comprendió lo que su padre estaba a punto de decir antes incluso de que él lo pronunciara. Debemos proceder con la sucesión, Isla. Es hora de que tomes mi lugar. La joven lo miró boquiabierta. No había pensado en aquello hasta ese instante. Sabía que, llegado el día, su destino sería liderar, pero siempre había creído que ese momento aún estaba lejos. Yo, no estoy lista, padre. Sí lo estás, respondió Robert con firmeza. ¿Crees que no te he observado estos últimos meses? Has entrenado con la espada como cualquier hombre del clan. Manejas el arco con destreza y posees la disciplina y la inteligencia necesarias para gobernar. Nadie mejor que tú para ocupar mi lugar. Hubo un momento de silencio antes de que Robert carraspeara y bajara la mirada, incómodo. Solo te falta una cosa. Isla frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Su padre tomó aire y la miró directamente a los ojos. Sabes que el clan te respeta y aceptará mi decisión. Pero, para consolidar tu liderazgo, sería conveniente que estuvieras casada. La sangre de Isla hirvió en su interior. Sus ojos se abrieron de par en par y negó con la cabeza con vehemencia. No. No, padre. Las palabras de su progenitor retumbaban en su cabeza una y otra vez. No pienso casarme, dijo con determinación, levantándose de golpe. La rabia la invadió por completo. Sus manos se cerraron en puños y su mandíbula se tensó. ¿Por qué una mujer no podía ser jefa de clan sin necesidad de un marido? ¿Por qué su valía debía estar condicionada a la presencia de un hombre? Durante años había aprendido a luchar, a administrar el castillo y a encargarse de las cosechas y el comercio. Había sido criada para gobernar, no para ser una esposa. Padre, sabes que no deseo casarme, replicó, fulminándolo con la mirada. Sé cuidar de mí misma. No necesito a ningún hombre para desempeñar las tareas que me has enseñado. Robert cerró los ojos con cansancio. Lo sé, hija. Nadie te conoce mejor que yo. Pero en el clan las cosas son diferentes. No te permitirán gobernar en solitario. Lentamente, empujó hacia ella un puñado de cartas que descansaban sobre la mesa. Isla las contó con la mirada. Había más de 20. ¿Qué es esto, padre? ¿Por qué no lo averiguas tú misma? Le indicó, señalando una de ellas. Isla miró una de las cartas. El sello de cera estaba aún intacto, marcado con el escudo de uno de los clanes vecinos. Miró a su padre, buscando respuestas en su rostro cansado, pero solo encontró la resignación de un hombre que ya había tomado una decisión. Son propuestas de matrimonio, explicó Robert con voz firme. Hombres que desean unirse a nuestra casa, fortalecer alianzas, asegurar el futuro del clan. Isla sintió un nudo formarse en su garganta. La tinta sobre aquel pergamino le pesaba más que cualquier espada que hubiera blandido en sus entrenamientos. No necesito casarme para gobernar, padre. Puedo liderar sola. Su padre la observó con tristeza, como si ya hubiera esperado esa respuesta. Tú y yo lo sabemos, hija, pero la tradición pesa más que la voluntad. El Consejo de Ancianos apoyará tu sucesión, pero solo si te casas. Con pasos inciertos, Isla se acercó a la mesa de su padre y tomó una carta. Sus dedos temblaban apenas perceptiblemente mientras rompía el sello y desplegaba el pergamino. Tragó saliva antes de leer en voz alta. Jefe y señor Sinclair, como miembro de uno de sus clanes aliados, le envío una propuesta que puede ser de su interés. Sé que su única hija ha alcanzado la edad casadera y que heredará el liderazgo del clan cuando usted lo disponga. Por ello, le pido que medite la posibilidad de unir a su hija en sagrado matrimonio con mi hijo. De este modo, reforzaremos la alianza que existe entre nuestras familias.
Con respeto, Lachlan Forbes. Al leer las últimas palabras, las manos de Isla comenzaron a temblar como hojas sacudidas por el viento. Su mente se negaba a aceptar lo que sus ojos acababan de ver. ¿Casarse con un desconocido? Sabía que los Cameron eran aliados del clan Sinclair, pero jamás había tratado con ninguno de ellos lo suficiente como para imaginarse desposada con uno. Se obligó a respirar hondo y alzó la vista hacia su padre, intentando descifrar lo que pasaba por su mente. Sin embargo, su expresión permanecía inescrutable. ¿Qué opinas, hija?, preguntó Robert con calma. Isla frunció el ceño y dejó la carta sobre la mesa con un gesto medido, aunque su interior hervía. Padre, ni siquiera sé quién es el hijo de Lachlan Forbes, dijo con voz apenas audible. Robert hizo un ademán hacia las demás misivas apiladas frente a él. El resto de las cartas dicen prácticamente lo mismo, respondió con una sonrisa ligera. Parece que los relatos sobre tu belleza han viajado más lejos de lo que pensábamos. Isla apretó la mandíbula. Su mano se cerró en torno a la carta que acababa de leer y, sin pensarlo, la arrugó hasta convertirla en una bola de pergamino antes de arrojarla al suelo. Con furia. Ya te lo dije, padre. No voy a casarme con nadie. Robert dejó escapar un suspiro pesado y apoyó las manos en la mesa, inclinándose hacia ella. Lo lamento, hija, pero ya está decidido. Harás lo que se te ordena. He dedicado mi vida entera a este clan, y no permitiré que eches todo a perder por un mero capricho. El tono de su padre se endureció, y la paciencia que solía caracterizarlo pareció desvanecerse. Isla sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no retrocedió. ¿Y mi opinión no cuenta, padre? Ya está decidido. Debes pensar en el clan. Pero padre, basta. Isla, bramó Robert, golpeando la mesa con la palma abierta. El sonido retumbó en la habitación, y por un instante, solo el crepitar del fuego llenó el silencio tenso que se extendió entre ambos. Isla sintió cómo la ira y la impotencia le quemaban la garganta. Se negó a parpadear, aunque sus ojos ardían de rabia contenida. Te casarás, no hay nada más que discutir, sentenció Robert con frialdad. Apretó los puños con fuerza, tratando de contener el temblor que la recorría. Su padre siempre había sido un hombre razonable. ¿Por qué se empeñaba en tratarla como una simple moneda de cambio? Ella no era una niña que pudiera ser vendida al mejor postor. Respiró hondo, sintiendo la presión en su pecho. No voy a casarme con alguien a quien no conozco, murmuró, con la voz apenas más que un siseo. Robert esbozó una sonrisa casi imperceptible, como si hubiera estado esperando esa reacción. ¿Y quién te ha dicho que no lo conoces? El estómago de Isla se encogió. ¿Has elegido a alguien ya? Su padre asintió solemnemente y la miró directamente a los ojos. Isla sintió cómo su corazón se aceleraba en su pecho. Una parte de ella ansiaba saber el nombre, aunque otra temía escucharlo. En ese instante, comprendió que todo lo que había soñado sobre su futuro dependía de la persona que estaba a punto de ser mencionada. Robert tomó aire antes de hablar, como si meditara bien cada palabra. Todas estas cartas provienen de aliados de nuestro clan, como te dije. Hizo una pausa y la observó con intensidad. Sin embargo, hay alguien que fue mi amigo, pero que con el tiempo se convirtió en mi peor enemigo. Isla frunció el ceño, perpleja. Entonces, ¿por qué? Porque la muerte está cerca, hija. Y cuando la muerte se acerca, algunas disputas pierden sentido. Es hora de enterrar el hacha de guerra. Robert cruzó los dedos sobre la mesa y aclaró la garganta, como si le costara pronunciar el nombre que estaba por decir. Isla notó cómo la impaciencia la carcomía, y sus ojos reflejaron un destello de inquietud. Padre, por favor,
Deja de dar rodeos, exigió, con la voz tensa. ¿Quién es la persona con la que piensas casarme? El tono sarcástico no pasó desapercibido para Robert, quien la miró fijamente antes de responder. Ewan Campbell. El silencio que siguió fue denso, casi sofocante. Isla sintió que el aire abandonaba sus pulmones, como si le hubieran dado un golpe en el pecho. Ewan Campbell. Ese nombre resonó en su cabeza con la fuerza de un trueno. Capítulo 2. El deseo es la raíz de todas las grandes aventuras y la chispa de todo gran amor. El corazón de Isla comenzó a latir tan rápido que, por un instante, temió desmayarse. Sus piernas se volvieron frágiles, como si el suelo hubiera dejado de sostenerla, y se dejó caer en la silla que había ocupado antes. El nombre de Ewan Campbell retumbaba en su cabeza, una y otra vez, como un eco cruel que no podía silenciar. La última imagen que tenía de él, 4 años atrás, resurgió en su mente con la nitidez de un sueño vívido. Él, tumbado sobre la hierba, con la inicial de su nombre trazada a carbón sobre la piel. Pero un pensamiento cruzó su mente, y alzó la vista, clavando sus ojos en los de su padre. «Padre, dijiste que me casaría con alguien a quien conociera», dijo con voz pausada, intentando mantener la compostura. «Pero no sé quién es ese joven». La sonrisa de Robert se ensanchó con una calma calculada. «Hija, ¿realmente crees que soy tan necio como para no saber que durante años te encontrabas con él en el estanque, en el camino hacia sus tierras?» Isla se aferró con fuerza a los brazos de la silla. Un leve mareo la envolvió al descubrir que su padre conocía su mayor secreto. «Lo que no sé es por qué dejaste de hacerlo», continuó Robert, observándola con atención. El nudo en su garganta se apretó con más fuerza, obligándola a tragar con dificultad para poder respirar con normalidad. «¿Cómo lo sabes, padre?», preguntó, temerosa de la respuesta. «Eres la hija del jefe del clan. Cualquier persona de un clan enemigo podría haberte raptado. Necesitabas protección. Y si lo sabías, ¿por qué nunca me dijiste nada? Siempre temí que lo descubrieras y me prohibieras ir a ese lugar. Además, siempre me has dicho que los Campbell no son de fiar. ¿Cómo es posible que ahora quieras casarme con uno de ellos?» Robert suspiró y negó con la cabeza. «Te lo he dicho antes, hija. Eres inteligente. Si tú creíste que el joven Campbell era digno de confianza, yo también lo creo». Isla sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La imagen de Duncan Campbell, padre de Ewan, cruzó su mente como un relámpago. «Un traidor». Isla estaba a punto de gritarlo, pero se contuvo. Abrió la boca para protestar, pero el nudo en su garganta la ahogaba. La habitación parecía girar a su alrededor. Tomó aire profundamente, intentando calmarse, pues de lo contrario no podría continuar aquella conversación. «Padre, por favor, no me obligues a casarme con él», rogó con lágrimas en los ojos. Robert frunció el ceño, escrutándola con dureza. «¿Qué sucedió entre ustedes para que no volvieras a verlo? ¿Te hizo daño?» Isla negó con la cabeza en silencio. «No, pero te pido que no me preguntes más sobre ello». Robert pareció reflexionar unos segundos antes de asentir levemente. «Si no te hizo daño, entonces es un buen joven para desposarte. Sabrá cuidarte. Además, así podrán retomar la relación que alguna vez tuvieron». Isla lo miró con desesperación. «Por favor, padre, no lo traigas al castillo. No hay más que hablar, hija. Todo está decidido. Además, ya he hablado con Duncan Campbell, el padre de Ewan. Ambos estamos de acuerdo en que nuestros clanes deben sellar la paz con esta unión». El estómago de Isla se contrajo con fuerza. «¿Lo hiciste a mis espaldas? Sabía cuál sería tu respuesta», dijo Robert con firmeza.
Se levantó de su asiento y le indicó la puerta. En unas horas llegarán al castillo. La boda se celebrará en la capilla en pocos días. La proximidad del matrimonio le provocó una angustia tan intensa que sintió que estaba al borde de un precipicio, a punto de caer en un abismo sin retorno. Isla comprendió que no tenía escapatoria. Sin duda, Iwan ya estaba en camino a Dunberlock. Iwan, en su hogar. Los ojos de Isla brillaron con resentimiento cuando se giró hacia su padre. A pesar de que pronto lo perdería, no pudo evitar lanzarle una mirada de profundo rencor por obligarla a casarse con alguien a quien ahora consideraba su peor enemigo. Si su padre supiera la verdad sobre los Campbell, sobre la tiara de oro robada, jamás la casaría con Iwan. Pero ella jamás los delataría. No era una traidora. Con el alma hecha pedazos, salió de la oficina de su padre y comenzó a caminar sin rumbo. La gente se cruzaba en su camino, pero Isla apenas era consciente de su presencia. Su mente era un torbellino de pensamientos y emociones descontroladas. Solo despertó de su trance cuando sintió un leve golpe en la mejilla. Bran, su caballo, la miraba con ojos oscuros y comprensivos. «Oh, Bran», susurró, acariciando su hocico con ternura. El animal resopló suavemente, como si comprendiera su angustia. Sin pensarlo dos veces, Isla se montó en él sin silla ni riendas y, con un solo impulso, lo hizo galopar con fuerza. Necesitaba escapar. Necesitaba sentir el viento en su rostro, la libertad en su piel, antes de verse atrapada en un matrimonio que jamás habría elegido. Espoleó a Bran con desesperación, sin importarle el daño que pudiera hacerle. Las ramas de los árboles arañaban su piel, pero no le importó. Solo quería huir, alejarse del castillo de Dunberlock y de su destino impuesto. La ira, la impotencia, le oprimían el pecho como un grillete invisible. Ella siempre había decidido por sí misma. Se había criado sin madre, siguiendo los pasos de su padre, aprendiendo a luchar, a contar, a ser independiente. Mientras otras mujeres bordaban y tejían, ella había desafiado a los hombres en combate y había salido victoriosa. Y ahora, de un plumazo, todo lo que había logrado se desmoronaba como un castillo de arena, arrastrado por la marea. Las lágrimas se mezclaban con el viento en su rostro. No quería casarse con Iwan Campbell. No podía hacerlo. Pero, ¿cómo podría evitarlo sin traicionar todo aquello en lo que creía? Tilde. El aire pareció volverse más denso a su alrededor, como si el bosque entero contuviera la respiración junto con ella. Isla sintió cómo su pecho se encogía mientras sus ojos se fijaban en la comitiva que avanzaba, lenta pero implacable por el sendero. Los colores de sus kilts, el inconfundible tartán de los Campbell, ondeaban al viento con cada paso que daban. Los caballos, robustos y bien entrenados, jalaban los carros cargados de baúles y provisiones. Algunos hombres cabalgaban con la espalda erguida, sus rostros impasibles como si fueran esculturas de piedra. Otros caminaban junto a ellos, la mano firme sobre la empuñadura de sus espadas, como si esperaran un peligro inminente. Isla sintió un escalofrío recorrer su columna, y entonces lo vio. Iwan Campbell cabalgaba al frente del grupo, su figura destacando incluso en la distancia. Su cabello oscuro, revuelto por el viento, enmarcaba un rostro que Isla apenas recordaba, y sin embargo, era imposible no reconocerlo. Había crecido. Ya no era el joven con el que había compartido secretos en la ribera del estanque. Su porte se había endurecido, sus rasgos cincelados por el tiempo y la guerra. Pero no era su aspecto lo que la inquietaba, sino la cicatriz. Desde allí, Isla podía verla, aunque era muy pequeña, una fina línea que surcaba su sien, justo en el lugar donde ella misma lo había herido con la hoja de un puñal.
Aquella marca que, años atrás, había sido un acto de desafío, ahora se erguía como un testimonio de algo que no podía deshacerse. Él había decidido conservarla. El pensamiento la golpeó con la fuerza de una ola contra los acantilados. ¿Era eso una advertencia? ¿Una prueba de que no había olvidado? ¿De que aún quedaban cuentas pendientes entre ellos? El caballo de Iwan se detuvo por un instante. Sus ojos azules oscuros barrieron el paisaje, como si pudiera sentir su presencia oculta entre los árboles. Isla contuvo el aliento, clavada en su sitio. Durante un breve instante, sus miradas se cruzaron a través de la distancia. 1.000.000 de palabras sin pronunciar parecieron llenarlo todo. Entonces, sin un solo gesto, Iwan volvió la vista al frente y espoleó a su montura, guiando la comitiva hacia el castillo. Isla sintió que sus rodillas flaqueaban. Había sido un error venir hasta aquí. Había sido un error quedarse tanto tiempo. Pero, sobre todo, había sido un error pensar que podría enfrentarse a él sin que todo su pasado volviera a atraparla como un lazo que se cierra sobre la presa. Bran resopló inquieto, como si adivinara su angustia. Isla acarició su lomo, buscando en el calor del animal un ancla para mantenerse firme. Su vida estaba a punto de cambiar, y ahora, más que nunca, debía encontrar la manera de no dejarse vencer. Con un último vistazo hacia la senda por donde los Campbell avanzaban, Isla montó de nuevo y tomó un atajo de regreso al castillo de Umberloch. Iba a necesitar cada segundo para prepararse para lo que estaba por venir. Sin embargo, no tenía intención de regresar directamente. Se desvió del camino principal y dirigió a Bran hacia una colina desde donde podría sorprender a los Campbell en su trayecto. No podía permitirse llegar al castillo sin antes dejar claro que no se rendiría sin luchar. Lo que no imaginó fue que alguien más había decidido seguirla. Desde el momento en que se apartó del sendero, una sombra la acechó con sigilo, tomando ventaja de los desvíos y el terreno accidentado. Cuando por fin decidió hacer su movimiento, la atrapó sin darle oportunidad de reaccionar. El filo de la espada presionó suavemente contra la piel de su cuello, lo suficiente para enviar una advertencia clara sin llegar a herirla. Isla sintió cómo su respiración se tornaba irregular, pero no soltó el arco de inmediato. «Baja el arma, muchacha», ordenó la voz tras ella, grave y con un matiz de cansancio. Cada fibra de su ser le gritaba que no obedeciera, que luchara, que no se dejara atrapar como un animal acorralado. Pero también sabía que, con un solo movimiento en falso, podía acabar con la garganta abierta sobre la hierba húmeda. Con lentitud, aflojó la tensión del arco, pero se negó a soltarlo del todo. «Buena elección», añadió la voz, con un deje de ironía. El peso de la espada desapareció de su cuello, pero Isla no se giró de inmediato. Su mente calculaba cada opción, cada vía de escape. Respiró hondo antes de volverse, con la mirada tan afilada como una hoja recién forjada. Y entonces lo vio. Iwan Campbell. No era el niño con el que había jugado en la orilla del lago, ni el joven al que había odiado con fervor cuando los años los convirtieron en enemigos. Era un hombre ahora. Uno que la observaba con ojos azules oscuros llenos de algo que no supo descifrar. El viento agitó su cabello despeinado y cubierto de polvo, y una sombra de barba le marcaba la mandíbula con un aspecto más fiero que el que recordaba. Vestía con la sencillez de un guerrero recién regresado de una larga marcha, su kilt ondeando levemente con la brisa. Y, justo en el centro de su rostro, la pequeña cicatriz. La sangre se le geló en las venas. La marca seguía allí, imborrable. Un eco de un tiempo donde creía que él le pertenecía, o al menos, que no la traicionaría jamás. Iwan bajó la espada y la miró con una expresión inescrutable. «¿Ibas a matarme?»,
Preguntó en voz baja, con una calma que resultaba más peligrosa que el grito de guerra más brutal. Isla no respondió de inmediato. Su orgullo le impedía bajar la mirada, pero su mente aún luchaba por asimilar que él estaba allí, que la había encontrado antes de que pudiera siquiera imaginar cómo enfrentarlo. No tengo por qué responderte, murmuró al fin, con la barbilla en alto. Iwan esbozó una sonrisa ladeada, aunque en sus ojos no había rastro de humor. Me lo imaginé, replicó, dando un paso hacia ella. Isla se mantuvo firme, aunque cada músculo de su cuerpo pedía moverse. No estabas con tu padre, soltó con sequedad. Pensé que habías huido de esto igual que yo. La sonrisa de Iwan desapareció de inmediato. No tengo el lujo de huir de lo que me pertenece, dijo con frialdad. Y tú tampoco. Las palabras cayeron entre ellos como un yunque. Isla sintió la urgencia de responder, de decirle que no le pertenecía a nadie, mucho menos a él. Pero antes de que pudiera abrir la boca, Iwan avanzó y alargó la mano hacia su arco. Ella se apartó, con un ademán instintivo. No. El rechazo salió seco, como una bofetada. Él frunció el ceño, con la paciencia agotándose. Con un movimiento rápido, le sujetó la muñeca para arrebatarle el arma. Isla se resistió, aferrándose con toda su fuerza. Por un instante, el forcejeo los acercó tanto que pudo sentir el calor de su cuerpo, la tensión de sus músculos, la rabia contenida en su aliento. ¿Por qué te aferras tanto a esto?, susurró Iwan, la voz vibrante de frustración. ¿Crees que puedes cambiar lo inevitable? No es por el arco. Su voz fue apenas un murmullo, pero en sus ojos ardía una determinación férrea. Es porque no dejaré que me domes como si fuera un animal al que puedes doblegar. Iwan entrecerró los ojos, endureciendo aún más sus facciones. No necesito domarte, Isla, replicó con gravedad. Pero harás bien en recordar que un lazo no se desata solo porque tú lo desees. Con un tirón final, le arrebató el arco. Isla quedó jadeando, la piel de sus muñecas ardiendo por la fuerza del agarre. Al verlo colgar su arma sobre el hombro, sintió que con aquel gesto se llevaba también una parte de su libertad. Me perteneces, lo quieras o no. Su voz fue un susurro cortante. Así que deja de jugar a la rebelde. No pienso permitir que arruines lo que ya está decidido. No me perteneces, Iwan Campbell. Y no pienses ni por un segundo que voy a inclinar la cabeza ante ti. Él soltó una risa breve, sin alegría. Pero por un instante, en sus ojos oscuros cruzó una emoción que ella no logró descifrar. Ya veremos cuánto te dura esa determinación. Se giró y comenzó a caminar hacia el sendero, dejándola con los puños cerrados y el corazón martillando en el pecho. Isla lo observó avanzar, la sangre aún hirviendo. Lo seguiría, sí, pero no porque él lo ordenara, sino porque la guerra entre ellos, esa guerra largamente postergada, merecía librarse hasta el último aliento. Capítulo 3. Un hombre sin honor es peor que una bestia. Proverbio escocés. El silencio reinó durante el trayecto de regreso. Ni siquiera el crujir de las ramas bajo los cascos de los caballos logró romper la tensión que se respiraba en el aire. Cuando al fin divisaron las torres del castillo Dumberlock entre la bruma del amanecer, Isla sintió un nudo formarse en el estómago. Iwan desmontó primero y sujetó a Isla con firmeza por la cintura para ayudarla a bajar. La joven, aún tensa por el contacto, se apartó bruscamente en cuanto sus pies tocaron el suelo, dirigiéndole una mirada cargada de resentimiento. No era necesario que me trajeras como un saco de grano, espetó. Su voz destilaba veneno. Pero Iwan simplemente arqueó una ceja, divertido por su indignación. Si no hubieras estado jugando a ser una rebelde, no habría tenido que hacerlo.
Su tono era tan despreocupado que la enfureció aún más. ¿O acaso preferías que te trajera atada? Isla apretó los puños y desvió la mirada, consciente de que discutir con él solo le daría más razones para burlarse de ella. Iwan disfrutaba de su frustración, de su impotencia. Lo sabía. Lo veía en la media sonrisa que curvaba sus labios. Eso pensé. Sin más, giró sobre sus talones y entregó los caballos a un mozo de cuadra, quien los tomó con una inclinación de cabeza apresurada. El aire dentro de los establos era denso con el olor a heno y cuero, y aunque el exterior del castillo se sentía opresivo, Isla experimentó una punzada de ansiedad al darse cuenta de que estaba atrapada con él en un lugar donde nadie los veía. Iwan volvió a acercarse, su sombra proyectándose sobre ella mientras hablaba en un murmullo. Dime, Isla. Su voz era grave, casi un ronroneo. ¿Cuánto tiempo más vas a luchar contra esto? La joven tensó la mandíbula, negándose a ceder ante el juego peligroso que él intentaba imponerle. ¿Luchar contra qué?, preguntó con aparente indiferencia. Iwan inclinó ligeramente la cabeza, estudiándola con una intensidad que la hizo tambalearse. Contra lo inevitable. Ella sintió su corazón golpear con furia en su pecho. Sabía que él no hablaba solo del matrimonio, sino de todo lo que existía entre ellos, de lo que había sido y lo que, en el fondo, todavía persistía. Pero Isla no estaba dispuesta a darle el gusto de reconocerlo. Con un suspiro cargado de fastidio, dio un paso hacia la salida, pero antes de que pudiera apartarse, Iwan la tomó del brazo con suavidad, aunque con firmeza. No has respondido a mi pregunta. Isla se detuvo, cerrando los ojos un instante antes de volverse hacia él. Cuando habló, su voz sonó más baja, más peligrosa. Te equivocas, Iwan. Sus ojos azules claros ardieron con una determinación feroz. No hay nada inevitable aquí. Porque antes de permitir que me domes, preferiría ver este castillo reducido a cenizas. Iwan no sonrió esta vez. No se burló. Por primera vez desde que la había visto de nuevo, vio en sus ojos la furia de una mujer que no se rendiría sin pelear. Y eso, lejos de desanimarlo, solo hizo que su determinación creciera. Tilde. La voz firme de Robert Sinclair resonó desde el interior del despacho, y Iwan no perdió el tiempo en empujar la puerta y entrar con paso decidido, arrastrando a Isla consigo. La estancia estaba iluminada por la luz temblorosa de las velas, cuyos destellos dorados se reflejaban en las viejas estanterías repletas de pergaminos y libros de contabilidad. El aire seguía impregnado de aquel intenso olor a incienso, que parecía filtrarse en cada piedra del castillo. Robert Sinclair estaba sentado detrás de un pesado escritorio de roble, con el rostro pálido y ojeroso, pero con la mirada aún afilada como una hoja de acero. A su lado, un hombre de cabellos grises, probablemente un consejero o médico. Parecía haber estado en medio de una conversación con él antes de la abrupta irrupción. Los ojos del Laird se posaron en su hija primero, leyendo su tensión y la forma en que Iwan la sujetaba del brazo. Luego se encontraron con los de su futuro yerno, y una sombra de recelo cruzó su rostro. ¿A qué debo esta visita tan intempestiva, Campbell?, preguntó con voz grave, entrelazando los dedos sobre la mesa. Isla apartó la vista, incapaz de sostener la mirada de su padre. Iwan, en cambio, avanzó un paso, manteniendo su postura firme. Vengo a hablarle de su hija, mi Laird. Robert alzó una ceja. Isla sintió un nudo en la garganta al notar cómo su padre fruncía el ceño, como si ya intuyera que la conversación no auguraba nada bueno. ¿Y qué ha hecho Isla esta vez? Iwan no apartó la mirada del Laird mientras respondía con frialdad. Intentó matar a mi caballo. El silencio cayó como una losa sobre la habitación. El consejero al lado de Robert se removió incómodo,
mientras Isla contenía el aliento, esperando la reacción de su padre. Robert no mostró sorpresa inmediata. En cambio, apoyó las manos sobre el escritorio con lentitud, como si estuviera midiendo sus palabras. ¿Es cierto, Isla? Ella cerró los ojos un instante, buscando la mejor manera de responder. Sabía que, sin importar lo que dijera, la situación ya estaba fuera de su control. Padre, murmuró, pero Robert alzó una mano para silenciarla. Responde a mi pregunta. Su tono no dejaba lugar a evasivas. Isla tragó saliva antes de asentir con rigidez. Sí, Robert suspiró, y por primera vez, la dureza en su rostro se quebró un poco. Isla notó el cansancio en sus ojos, la enfermedad debilitándolo poco a poco, y se odió a sí misma por agregarle más peso del que ya llevaba. Iwan observó la escena con el ceño fruncido. Había esperado enojo, reproches, tal vez incluso una orden inmediata de castigo para Isla. Sin embargo, lo que vio fue algo muy distinto. Un padre que, a pesar de la traición de su hija, solo sentía tristeza. Finalmente, Robert volvió a erguirse y miró directamente a Iwan. ¿Y qué piensas hacer con esto? La pregunta lo tomó por sorpresa. Usted sabe que esto no puede pasarse por alto. Iwan dejó escapar una exhalación pesada. Pero no estoy aquí para exigir un castigo. Solo quería que supiera con qué clase de hija cuenta. Isla sintió un ardor en la garganta ante esas palabras, pero se obligó a mantenerse en silencio. Robert inclinó la cabeza con gravedad. Créeme, Campbell. Sus ojos se clavaron en los de Iwan con intensidad. Yo conozco a mi hija, mejor que nadie. Iwan sintió un escalofrío recorrer su espalda, no porque temiera a Robert Sinclair, sino porque entendió que, a pesar de todo, aquel hombre seguiría protegiendo a su hija hasta el último aliento. Pueden retirarse. La orden fue clara. Isla se giró sin esperar a Iwan y salió del despacho con pasos rápidos, sintiendo que apenas podía respirar. Iwan, sin embargo, se detuvo en el umbral y miró por encima del hombro. No confunda lealtad con ceguera, mi Laird. Robert no respondió. Solo observó cómo Iwan cerraba la puerta tras de sí, dejando tras de sí un silencio aún más denso que el incienso en la habitación. Isla salió del castillo con pasos rápidos, sintiendo que el aire en los pasillos se volvía sofocante. No se detuvo hasta llegar a uno de los corredores exteriores que daban al mar, donde las almenas ofrecían una vista despejada del horizonte. Se apoyó en la fría piedra del parapeto, dejando que el viento salado despeinara su cabello mientras su mente se debatía en una tormenta de pensamientos. La escena en el despacho de su padre seguía repitiéndose en su cabeza, y lo que más la inquietaba no era el engaño de Iwan, sino el hecho de que le hubiera perdonado. No era clemencia lo que había hecho. La estaba manipulando. El engaño de Iwan se refería a que él no le dijo a Robert la verdad sobre lo sucedido en el bosque. En lugar de acusar a Isla de intentar matarlo, suavizó la historia diciendo que ella simplemente había asustado a su caballo. Isla sabía que él no hizo esto por misericordia, sino para tener ventaja sobre ella, manipulándola con la deuda implícita de haberla protegido de una reprimenda mayor o de posibles consecuencias graves. Habían salido del interior del castillo y se encontraron en una zona abierta con vista al mar. Ahora me debes un favor. Sus palabras resonaban en su mente con una amenaza implícita, como si hubiese enredado invisibles cadenas a su alrededor. Isla cerró los ojos con fuerza. No permitiría que un Campbell la atara de esa manera. El sonido de pasos a su espalda le alertó. Si has venido a burlarte, Campbell, te advierto que mi paciencia está colgando de un hilo muy delgado, dijo sin volverse. Iwan no respondió de inmediato.
pero se apoyó contra el mismo parapeto, dejando apenas un espacio entre ellos. Isla pudo percibir su presencia, imponente y tranquila, lo cual solo avivó su furia. No vine a burlarme, contestó con voz grave. Vine a advertirte. Isla giró el rostro y lo miró con desconfianza. ¿Advertirme? Iwan asintió, sin apartar la vista del horizonte. Tu padre morirá pronto. Lo sabemos ambos. Cuando eso ocurra, este castillo y sus tierras quedarán en manos de alguien que las pueda proteger. Y créeme, Lady Sinclair, tus enemigos esperan ese momento con ansias. Isla sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que su padre estaba debilitado, pero escuchar a alguien más hablar de su muerte con tanta certeza le revolvía el estómago. ¿Y tú qué papel juegas en todo esto, Campbell?, susurró, entrecerrando los ojos. Él finalmente la miró, con una expresión que Isla no pudo descifrar del todo. Soy el hombre con el que te vas a casar, a menos que prefieras que el castillo caiga en manos de aquellos que no tendrán reparos en destruir lo que amas. Su tono era tranquilo, sin amenazas, pero Isla entendió el mensaje. Entonces, ¿eso es lo que quieres? ¿Poder?, preguntó con frialdad. Iwan inclinó la cabeza, divertido. ¿Poder? No, pero no soy un ingenuo. Mi familia ha luchado por años contra los Sinclair, y la única manera de evitar que esta enemistad termine en más sangre es sellar la alianza con este matrimonio. Isla apartó la mirada hacia el mar, sintiendo la impotencia atragantarse en su garganta. ¿Y qué te hace pensar que aceptaré sin luchar? Iwan esbozó una sonrisa ladina. Porque eres más inteligente de lo que aparentas. Isla cerró los ojos, reprimiendo el deseo de golpearlo. No me conoces, Campbell. Te conozco lo suficiente, replicó él. Sé que no quieres ver a tu gente sufrir. Sé que amas estas tierras. Y sé que, por mucho que me odies, nunca pondrías en riesgo lo que es tuyo. Isla respiró hondo, tratando de calmar la ira y el miedo que se arremolinaban en su pecho. Si crees que voy a rendirme tan fácil, comenzó a decir, pero Iwan la interrumpió con voz baja y firme. No quiero que te rindas. Quiero que pienses en lo que viene. Ella lo miró de nuevo, y por primera vez, vio algo diferente en sus ojos. No era solo arrogancia o determinación. Había algo más profundo, algo que no alcanzaba a entender. Iwan sostuvo su mirada con una intensidad que Isla no recordaba en él. El viento agitaba su cabello oscuro y le despeinaba el jubón, pero él parecía ajeno a todo, centrado únicamente en ella. Te daré pruebas, respondió con voz firme. Isla soltó una risa amarga, entrecerrando los ojos con incredulidad. ¿Pruebas? ¿Ahora? Después de 4 años de silencio, de burlas y de actuar como si nunca hubiéramos sido amigos. ¿Quieres que confíe en ti? Iwan no esquivó el reproche. Su mandíbula se tensó y sus dedos, aún rodeando el brazo de Isla, aflojaron la presión. No quiero que confíes en mí, dijo con gravedad. Solo quiero que escuches. Por un instante, algo en su voz, en su mirada sombría, le recordó al muchacho con quien había compartido sus primeros secretos. Pero Isla no podía permitirse caer en ese juego. No necesito escuchar nada, espetó, zafándose de su agarre. Ya tengo mi propia verdad, y me basta. Tilde. Dicho esto, se alejó con paso firme, descendiendo las escaleras de piedra del parapeto. Iwan la vio marcharse, pero algo en su interior no le permitió quedarse quieto. La siguió con la mirada mientras su silueta se perdía entre los pasillos abiertos del castillo, fundiéndose con las sombras que la tormenta proyectaba contra los muros. Luego, como si su propio cuerpo actuara antes que su razón, fue tras ella. La alcanzó justo cuando Isla cruzaba el umbral de un pasillo en penumbra, donde la única luz provenía de las antorchas titilantes en la pared.
La sujetó con firmeza del brazo y la hizo girar para enfrentarla. Isla abrió la boca, dispuesta a soltar una reprimenda, pero no tuvo tiempo. Iwan la empujó suavemente contra la fría piedra y, antes de que ella pudiera rechazarlo, sus labios buscaron los suyos con la desesperación de un hombre que había pasado años deseándolo. El primer contacto fue áspero, como un choque de voluntades, un desafío tan salvaje como el viento que ululaba en el exterior. Pero en cuanto Isla intentó apartarse, él profundizó el beso, inclinando la cabeza, atrapándola entre su cuerpo y la pared. Su boca exploró la suya con un hambre contenida durante demasiado tiempo, un hambre que, a pesar de su rabia, Isla sintió que despertaba algo en su interior, algo que había permanecido dormido y que ahora ardía como el roce de las llamas. Sus manos, fuertes y decididas, descendieron por su cintura, sujetándola con firmeza, como si temiera que se desvaneciera. Isla, atrapada entre el frío de la piedra y el calor abrasador del cuerpo de Iwan, sintió que su resistencia se resquebrajaba por un instante. Por un segundo fugaz, su corazón, su piel, su propia voluntad, vacilaron. Pero entonces, como si una ráfaga de lucidez la golpeara, recordó. Recordó su traición, recordó el dolor, recordó que no debía ser él quien despertara en ella tales sensaciones. Con un jadeo ahogado, logró separar sus labios de los suyos y, sin pensarlo, alzó la mano. El sonido de la bofetada pareció resonar más allá de los pasillos abiertos del castillo, perdiéndose entre el murmullo del viento y el eco lejano del mar embravecido. Isla respiró hondo, sintiendo cómo su propia rabia hacía que su pecho subiera y bajara con fuerza. No podía creer lo que acababa de suceder. Iwan se llevó la mano a la mejilla, donde aún ardía la huella de los dedos de Isla, pero no dijo nada. Solo la observó con una mezcla de sorpresa y diversión peligrosa, como si su reacción le hubiera confirmado algo que él ya intuía. «Sigue siendo fuego, Isla», murmuró con una sonrisa torcida, sin intentar detenerla esta vez. La joven se giró de golpe, su mirada centelleante como un relámpago que rasgaba el cielo, ennegrecido. «¿Y tú sigues creyendo que puedes jugar conmigo?», espetó. «Pero te equivocas». Dicho esto, se dio la vuelta y descendió las escaleras con pasos firmes, sin atreverse a tocarse los labios, que aún ardían con el recuerdo del beso. No iba a permitir que ese momento la afectara. No iba a darle ese poder. La tormenta rugió en el horizonte cuando Isla alcanzó el umbral de la gran sala. Cerró los ojos un instante y respiró hondo antes de cruzar la puerta. El aire cálido del interior la envolvió de inmediato, en marcado contraste con el frío de la noche que ya se cernía sobre el castillo. Su padre la esperaba más tarde, y aunque su corazón aún latía con furia por lo que acababa de ocurrir, no podía permitirse mostrarse alterada. Había cosas más importantes en juego. Iwan, tras salir del castillo, se quedó solo con sus pensamientos y con el viento del mar, enredándose en su cabello, susurrándole secretos de un futuro incierto. El rugido lejano de un trueno hizo que Iwan levantara la cabeza hacia el cielo plomizo. Se preguntó si la tormenta que se avecinaba sería menos feroz que la que estaba a punto de desatarse entre ellos. Iwan y el amor no correspondido. Iwan no había comprendido el peso del amor hasta que lo perdió. Isla se convirtió en un eco en su alma, en un vacío que ninguna batalla ni victoria podía llenar. Cuando la vio alejarse, entendió que su amor por ella no era solo un deseo ni una pasión fugaz, sino algo más profundo, más vital. Había cometido errores, lo sabía, y ahora, cuando al fin quería ofrecerle todo lo que tenía, ella ya no estaba allí para recibirlo. Había cerrado su corazón, tal como él lo había hecho años atrás.
Qué cruel era el destino. Cuando ella había querido darle su amor, él lo había rechazado sin darse cuenta. Ahora que él lo ofrecía, ella no lo quería. Se preguntó si ese era el castigo por no haber sabido amar en el momento justo. Tal vez el amor era así. Un ciclo de encuentros y desencuentros, de aprendizajes dolorosos. Había creído que era invulnerable, que el amor no era más que una debilidad. Pero ahora sabía la verdad. El amor era la única batalla que importaba, y él la había perdido. Y lo peor de todo era que no podía dejar de amarla. Capítulo 4. Donde quiera que deambule, donde quiera que vea, las colinas de las tierras altas siempre amaré. Robert Burns. Isla permaneció de espaldas a la puerta de su habitación, con el pecho aún agitándose por la confusión. La noticia de la llegada de Duncan Campbell y su comitiva había disipado parcialmente la sensación abrasadora que el beso de Iwan había dejado en su cuerpo, pero no la inquietud que palpitaba en su interior. Se apartó del umbral y caminó hasta el espejo de su tocador. Su reflejo le devolvió la imagen de unas mejillas arreboladas y unos labios entreabiertos, como si aún pudiera sentir el peso de aquel beso robado. Frunció el ceño y apretó los puños. No podía permitirse aquella debilidad. No con Iwan. No ahora. Desde la ventana, el sonido de cascos y voces masculinas rompió el silencio del patio. Isla se asomó y vio cómo la comitiva de Duncan Campbell cruzaba las puertas del castillo, avanzando con la solemnidad de un ejército. Al frente, montado sobre un corcel oscuro, iba el hombre con el que debía casarse. Iwan, su silueta, recortada contra el último resplandor del día, se veía tan imponente como siempre. Sus ojos, de un gris tormentoso, recorrían el castillo con la familiaridad de quien regresa a un lugar que nunca dejó de considerar suyo. A su lado, su padre, Duncan Campbell, desmontó con la dignidad de un hombre curtido por los años y las batallas. Isla observó el modo en que Iwan le dedicaba una mirada de respeto y camaradería, y sintió un nudo formarse en su garganta. Apretó los labios. No debía olvidar que, aunque pronto se convertiría en su esposo, Iwan Campbell seguía siendo su enemigo. El sonido de unos nudillos golpeando la puerta la sobresaltó. Se giró, sintiendo cómo su cuerpo se tensaba. ¿Estaría su padre impaciente por su demora? ¿O acaso, él? Respiró hondo y, tras alisarse el vestido con manos temblorosas, avanzó hasta la puerta. Al abrirla, se encontró con el rostro tímido de una doncella, quien evitó mirarla directamente a los ojos. «El señor la espera en su despacho», murmuró con un hilo de voz. Isla asintió y la joven desapareció en un susurro de faldas. Se quedó allí un momento, con la mano aún en la puerta, sintiendo cómo su propio pulso resonaba en sus oídos. Lo que ocurriese en ese despacho marcaría el curso de su futuro. Y, sin embargo, no podía apartar de su mente el beso que la había despojado de certezas. Isla sintió el peso de las miradas sobre ella mientras bajaba la vista, intentando recomponerse. La sala estaba impregnada de un aire de solemnidad, roto apenas por el leve crepitar del fuego en la chimenea. «Siéntate con nosotros, hija», ordenó Robert con tono afable, señalando un asiento cercano a Iwan. Por dentro, Isla maldijo su mala suerte. Se movió con la gracia que su educación le exigía y ocupó con acento agudo el lugar indicado, sintiendo el calor de Iwan a su lado, como si su sola presencia tuviera el poder de trastornar su equilibrio. Duncan Campbell la observaba con detenimiento, con aquella mirada afilada que parecía escudriñar más allá de lo visible. Isla no se amilanó. Alzó el rostro y sostuvo su mirada con la misma firmeza con la que había enfrentado a su propio padre en incontables ocasiones. «Dime, Isla», intervino Duncan con voz grave.
¿Te han hablado de mí como un enemigo? Su pregunta la tomó por sorpresa. La joven frunció levemente el ceño antes de responder. Mi padre nunca me ha contado mucho sobre el pasado, mi señor, dijo con prudencia. Pero hasta hace poco, los Campbell no eran bienvenidos en estas tierras. Duncan esbozó una sonrisa apenas perceptible. Los tiempos cambian, musitó con gravedad. Lo que alguna vez fue enemistad, ahora debe convertirse en alianza. La palabra, alianza, pesó sobre los hombros de Isla como un yugo. Era la realidad que se esforzaba por aceptar. Su destino estaba atado a Iwan Campbell, y con ello, a todo lo que representaba. Un silencio se instaló en la sala hasta que Robert, con su característica jovialidad, llenó las copas con hidromiel y alzó la suya. Brindemos por el futuro de nuestros clanes, proclamó, y por la unión que asegurará la paz. Todos levantaron sus copas, e Isla, sintiendo cómo el vino quemaba su garganta, deseó con todas sus fuerzas que aquella paz no viniera acompañada de su propia ruina. En medio del bullicio, sintió el roce sutil de una mano sobre la suya. Fue apenas un instante, pero suficiente para que su piel se estremeciera. Iwan la había tocado, y cuando alzó la mirada, encontró en sus ojos la misma intensidad que había sentido en aquel beso furtivo en el parapeto.